Voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a arrancar. Voy a cerrar esto y vamos a ocultar esto. Bueno, tema de hoy entonces, ¿sí? Derivadas. Vamos a... lo que vamos a ver en estas dos próximas clases que nos quedan es derivadas, digamos, qué son, cómo se calculan, para qué sirven, eh, y algunas aplicaciones, ¿sí? Vamos a ver que en realidad tiene muchísimas aplicaciones directas a la física y a la química, que es lo que a ustedes más les interesa. Pero para poder hablar de derivadas, vamos a recordar muy brevemente algunas cositas que ya estuvimos viendo, ¿sí? Funciones, concepto de límite, concepto de continuidad fueron las unidades previas, así que vamos a hacer un muy breve repaso. Cuando nosotros hablábamos del límite, estábamos pensando en límite, cuando hablamos de límite en un punto, de una función, estamos pensando en qué pasa si yo a ese punto que denomino A me acerco por ambos lados, decíamos por izquierda, por derecha, voy como acercándome de a poquito a ese punto y lo que analizo son qué pasa con las imágenes de esa función a medida que yo me acerco a ese valor A, ¿no? Si esas imágenes tienden, o sea, también se acercan a un mismo valor, tanto por izquierda como por derecha, eh, decimos que esa función tiene límite y que ese límite vale L. También dijimos que existía una definición rigurosa de límite que la vimos, digamos, la nombramos, pero que no la íbamos a trabajar nosotros en este curso. El concepto de continuidad era como la continuación de eso y era decir, bueno, nos ayudamos del concepto de límite y decimos una función va a ser continua si ocurren tres cosas, ¿no? O sea, gráficamente era pensar en una línea continua que no se rompía, que no tenía cortes. Y en una forma un poco más estricta era pensar en que se tienen que cumplir tres condiciones en esa función. Si nosotros pensamos en la continuidad en un punto A, vamos a necesitar que la función exista en ese punto, que el límite exista en ese punto y que además esos valores sean iguales. Eso lo que nos daba eran tres posibles discontinuidades, ¿sí? Como aparecen en el gráfico. Era que la función esté definida, pero que no exista el límite, o que la función no esté definida en el punto, o que sí esté definida, existe el límite, pero esos valores no sean iguales. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de dar respuesta hoy es qué es una derivada, por qué para nosotros es un concepto importante y bueno, y cuáles son algunas de sus aplicaciones. Pero antes vamos a ver por qué surge la derivada, cuál es la necesidad de pensar en esta nueva herramienta matemática que vamos a ver que es una de las herramientas más poderosas, ¿sí?, del análisis matemático. Los problemas que tenían en el siglo XVII era poder calcular la velocidad instantánea de un objeto. Es decir, si uno analiza, pensemos que en el momento este en el que estamos hablando, eh, las personas que trabajaban sobre matemática no lo hacían solamente en matemática pura. En general eran físicos, eran astrólogos, perdón, astrólogos, no, astrónomos, eh, médicos, abogados, ¿sí? O sea, tenían diversos eh, intereses, ¿sí? Y la matemática muchas veces la iban como analizando en pos de resolver algunas de esas cuestiones. Entonces, uno de los problemas físicos que se tenía era poder calcular la velocidad instantánea en un objeto, ¿sí? Sí se podía calcular una velocidad media porque si yo conozco la distancia que recorre un objeto y la divido en el tiempo, tengo la velocidad media, pero no la velocidad punto a punto en cada instante. Hasta este momento no lo podían hacer.
Otra cosa que les interesaba era calcular la tangente de una curva, ¿sí? Para, por ejemplo, trabajar con lentes en óptica o para ver qué pasaba con un objeto que, por ejemplo, gira en forma circular y imagínense una piedrita que la agarran con una soga y la hacen girar y luego la piedra se desprende. ¿Qué pasa? No sigue girando, sino que sale hacia un lado, ¿no? O sea, decimos, continúa sobre la tangente a esa circunferencia que estaba describiendo. Bueno, ese era el problema, ¿no? Poder calcular esa tangente para poder encontrar la trayectoria de ese objeto. El cálculo de máximos y mínimos, es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una caja, poder con una cantidad determinada de material, construir esa caja con el mayor volumen posible, ¿sí? O sea, maximizar el volumen con una misma cantidad de material. Encontrar puntos máximos, por ejemplo, de un proyectil, ¿sí? Y un problema que se venía arrastrando hace un montonazo de tiempo, poder cuadrar o la cuadratura de curvas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Poder encontrar eh, mediante el cálculo de áreas, o sea, calcular áreas o volúmenes de figuras que no eran cuadraditas, ¿sí? Que no eran tan fáciles de calcular esas áreas, o sea, que contenían curvas. Poder encontrar el área lo más exacta posible, porque aproximaciones se podían hacer, pero de qué manera yo encontraba el área lo más exacto posible. Bueno, todos estos problemas llevan a que dos matemáticos, por un lado Isaac Newton, un inglés que ustedes obviamente seguramente lo conocen, cree toda una teoría y por otro lado Leibniz en Alemania también lo haga, ¿sí? Estos dos matemáticos trabajaron por separado, aunque existe, digamos, la historia de que uno leyó al otro y entonces robó las ideas, pero en su momento trabajan por separado y crean un método general para poder encontrar justamente este problema de tangentes y cuadraturas. Y esos dos problemas se terminan derivando en lo que hoy conocemos como derivación e integración, ¿sí? Son dos problemas que son inversos entre sí, digamos, eh, y esos cuatro problemas anteriores que vimos terminan todos resumidos en poder derivar y poder integrar funciones. Y con eso podemos resolver todo. Ellos tenían distintos enfoques en sus trabajos, pero era básicamente la misma teoría, ¿sí? Los años de publicaciones también fueron muy cercanos y por eso ocurrió, como les decía, una pelea entre ellos y luego una pelea entre todos los matemáticos que los rodeaban también, porque justamente habían eh, como quejas de plagio, ¿no? Principalmente de que Leibniz le había copiado a Newton. Pero bueno, la historia es que se puede construir una teoría que nos va a permitir calcular esas rectas tangentes a curvas, ¿sí? Ese era el gran problema. ¿Por qué era un problema calcular una tangente? Porque hasta el momento lo que se podía hacer era calcular una secante, ¿sí? Nosotros sabemos que si tenemos una curva como esta verde que está acá, una recta secante es una recta que pasa por dos puntos, ¿sí? De esa curva. Entonces, si yo tengo un punto A y tengo un punto B que está a una distancia distinta en X, es decir, el punto A, fíjense que lo vamos a situar en un valor X y su imagen es f de X. Luego nos desplazamos una pequeña porción, algo que llamamos delta, ¿sí? Delta X sobre el eje X y llegamos a un punto que está a X más delta X, ¿sí? O sea, referido a este punto. Por lo tanto, sobre ese valor está el punto B y su imagen es f más delta x. ¿Hasta ahí me siguen? Esto del delta x
Bueno, y lo que ocurre también es que así como el punto A y el punto B están a delta x de distancia sobre el eje x, tienen una diferencia delta y, ¿sí? Que llamamos delta y, una diferencia de alturas. Bueno, calcular la pendiente de la recta secante, o sea, la recta que pasa por estos dos puntos, es relativamente sencillo. Simplemente tenemos que saber cuánto es este delta y dividirlo en el valor de delta x, ¿sí? Esa división nos va a dar la pendiente de esa recta. Fíjense que al hacer la división del valor de delta y el valor de delta x, me da 1,44. Y ese es justamente este valor de la recta, de la pendiente de la recta secante, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más interesante. Vamos a GeoGebra. Y aquí en GeoGebra vamos a, en realidad, hacer básicamente lo mismo, pero nos vamos a desplazar. Es decir, fíjense que todo el tiempo, acá yo tengo el delta y delta x, la división de esos valores, y lo que obtengo acá es la pendiente de la recta, ¿sí? Y no importa dónde yo ubique al punto B, siempre va a ocurrir que la división entre esos delta me va a dar esa pendiente, ¿sí? Entonces simplemente calculo la pendiente de la recta secante. ¿Cuál es el problema? Que ellos no querían rectas secantes, querían rectas tangentes, ¿sí? Y nosotros sabemos que la diferencia es que la recta tangente es una recta que pasa por un único punto, ¿no? O sea, que corta, por decirlo así, en un único punto a esa función o a esa curva. Entonces acá, ¿cuál era el problema? Que para que corte en un único punto, yo, ¿qué debería hacer? Que A y B sean el mismo punto. Pero si A coincide con B, no existe delta X, ¿no? Es cero. Y al no existir ni delta X ni delta Y, me queda 0 sobre 0, y esto me da en realidad una indeterminación, ¿sí? Porque es 0 sobre 0. Entonces, ahí estaba el problema, que para calcular la secante lo podíamos hacer porque hacíamos la división de los delta, pero para calcular la tangente no lo podíamos hacer porque no existían los deltas, eran ceros, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la solución para eso? Se entiende esto, ¿no? De que lo que hacemos es irnos acercando cada vez más hasta necesitaríamos que esos puntos coincidan para que la recta corte por un solo punto. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Cuál fue entonces la solución? Bueno, acá tenemos la definición de la recta, de la recta secante. Ah, ¿por qué está dos veces? Porque, fíjense que esto porque cambian las nomenclaturas y van a ver que vamos a trabajar con tres formas distintas de escritura, pero que son todas, digamos, nos dicen lo mismo. Fíjense que acá yo llamo delta x delta y digo, bueno, esa pendiente es la división de los delta. Cuando nosotros necesitamos la recta tangente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar, dijimos, de que esos puntos coincidan. Pero como al hacer que esos dos puntos coincidan, la recta cortaría por un único punto, pero no existen los delta, entonces lo que vamos a hacer es calcular un límite, ¿sí? Y esta fue la solución que se encontró para ese problema, calcular un límite. Porque si nosotros no podemos hacer que ese delta x sea cero, entonces calculamos el límite. ¿Qué pasa con el límite cuando delta x tiende a cero? Acá esto, fíjense que en realidad es lo mismo, pero la diferencia es que acá nos dice a x, por lo tanto este es f en a y este es f en x. O sea, simplemente cambian de nombre, pero es exactamente la misma forma. Está también porque también vamos a trabajar con esta forma a veces. Depende del libro que busquen o el momento en el que estén.
Entonces, a ese límite, al resultado de ese límite, ¿sí? Acá está de nuevo con la nomenclatura anterior, al resultado del límite de x más delta x menos f en x, o sea, esto de arriba, ¿qué es? Es delta y, ¿verdad? Es la diferencia entre el valor de altura del punto B menos la altura del punto A, dividido la distancia que los separa en x, delta x. Entonces, cuando hacemos que el límite de ese delta x tienda a cero, o sea, que ese delta x sea lo más chiquito posible, vamos a estar encontrando entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, en ese punto. ¿Se entiende el concepto? Porque si es el central, digamos, es el concepto de derivada, ¿sí? Entonces necesito que se entienda bien para poder continuar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular la pendiente. Cuando digamos que estamos calculando una derivada, ¿sí? Cuando nosotros decimos derivada, en realidad lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de una recta tangente. Eso, es un número, por ahora, ¿sí? Porque estamos pensando en un punto, fíjense, en el punto A. Entonces, cuando pensemos en la derivada en un punto A, lo que estamos pensando es que lo que necesitamos es, o lo que necesitamos no, lo que vamos a encontrar es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, como les decía nuevamente la definición, porque esta es otra forma de escritura que lo único que hace en realidad, si se fijan, es intercambiar el delta x por un h, ¿no? O sea, volviendo al anterior, si a este delta x lo llamo h, o sea que este punto está en un valor x y este es un x más h, simplemente cambio delta x por h, ¿sí? Básicamente eso. Pero también se van a encontrar con esa nomenclatura. O, como estaba en el gráfico anterior, si ahora al primer punto lo llamo A, que es el punto fijo que me interesa, y el otro digo es un punto que tiene un valor x variable, entonces la fórmula me queda escrita de esta manera. Pero son todas formas alternativas de escribir lo mismo. En todas lo que estamos buscando es la derivada en el punto A, ¿sí? La derivada de la función en el punto A. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo entonces. Supongamos que queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como nosotros sabemos que el punto 1, 1 tiene coordenadas justamente 1 para x y 1 para y, entonces el valor a, el que llamamos a, es 1, el que nos interesa. Y nuestra función es x cuadrado. Por lo tanto, para calcular la recta tangente, primero vamos a necesitar la pendiente de la recta tangente, ¿no? Calcular cuánto vale la pendiente. Y para eso vamos a calcular este límite, porque este límite es el que nos va a dar esa pendiente, ¿sí? M es la pendiente de esa recta. Entonces vamos a plantear el límite cuando x tiende a 1 de la función en x, o sea, este es el valor y de ese punto B, menos la función en 1, porque estamos pensando justo en el punto 1, ¿sí? Que nos interesa. Dividido x menos 1, ¿no? Porque esto es el valor de abscisa para el punto B y este es el valor de abscisa para el punto A. Por lo tanto, esto nos queda como x cuadrado, que es fx, f en 1 es 1, x menos 1. Así que tenemos que calcular este límite. Si ustedes se fijan, calcular este límite así por sustitución directa no sería posible porque nos da 0 sobre 0. Entonces ahí es una indeterminación, esto ya lo vimos en límites, hay que factorizar este polinomio, nos va a quedar escrito de esta manera,
podemos simplificar los términos de x menos 1 y llegamos a este límite que, como dijimos antes, es un límite eh, que nos va a permitir ahora sí hacer una sustitución directa, ¿sí? Hacemos la sustitución y nos da 2. Este 2 lo que es la pendiente de la recta, ¿sí? O sea, lo que sabemos es que la recta tangente en ese punto tiene pendiente 2. Bueno, con eso, con esa información y con el punto conocido 1, 1, calculamos las ecuaciones de las rectas. ¿Se entiende cómo se usa la definición con el límite? Vamos a ver otros ejemplos igualmente. Este porque es fácil, sí, van a ver que obviamente a medida que la función sea cada vez más difícil, la expresión de este límite va a ser cada vez más difícil, ¿sí? Entonces, las cosas que yo tengo que tener en cuenta para el cálculo de ese límite, en general, también van a ser más difíciles. Pero, como en todo lo que venimos haciendo, vamos a ver que existe la definición, porque esta es la definición estricta con el cálculo del límite, y después vamos a ver que existen reglas de derivación, que depende de la función que tengamos, la podemos derivar rápidamente usando algunas reglitas, y no vamos a tener que hacer este límite siempre, ¿sí? Entonces, no se asusten. Van a ver que en el trabajo que yo les dé, van a tener un ejercicio para hacer con definición, o sea, hay un ejercicio pensado para que ustedes planteen el límite y se amiguen de esta forma, pero no es la que vamos a usar, ¿sí? Esta es la forma general que siempre me va a servir. El tema es que justamente esta expresión de límite a veces queda bastante difícil de resolver. Y por eso es que existen las reglas de derivación que nos van a solucionar la vida, ¿sí? Ya vamos a llegar en un rato. Bueno, a ver, en este segundo ejemplo, fíjense que ahora ya tenemos una función un poco más difícil, justamente, y tenemos el punto 3,1. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cálculo del límite fíjense que, claro, yo voy a calcular el límite ahora mi punto ahora es 3,1, así que va a ser 3 más h menos f en h dividido h, el límite cuando h tiende a 0, ¿no? F en 3 más h es esto, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es donde estaba la x, saco x y pongo 3 más h, que es mi nueva variable. Y me queda 3 dividido 3 más h. Menos f en 3, o sea, 3 dividido 3, 1, dividido h. Esta expresión ya cambia un cachito, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es, en este caso, buscar un factor común entre estos dos términos, ¿sí? Entre este y el 1. Buscamos factor común 3 más h, simplificamos los 3, me queda menos h, multiplico estos dos de abajo y también saco factor común. Eh, y ahí puedo simplificar las h, ¿no? Simplifico el h de arriba con el h de abajo y voy a obtener este resultado. Ahora sí, si yo reemplazo al 0, me queda menos un tercio, ¿sí? Y pude salvar esa indeterminación que tenía. Nuevamente, conociendo la pendiente y el punto por el que pasa, es muy fácil encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Reemplazamos en la ecuación de una recta y ya tenemos lo que buscamos. Acá está el gráfico, fíjense que lo celeste es la función 3 dividido x, el punto 3,1 es este que está acá, este celestito, y la recta tangente es esta en color rosa, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa recta tangente es este menos un tercio, que vamos a decirle ya es la derivada, ¿sí? Cuando hablamos de la derivada, es la pendiente de esa recta. ¿Preguntas hasta acá? No. Eh, va a ser, sí, va a ser un montón de información hoy, así que agárrense. No, va a ser bastante. Yo sé que es un montón, pero después van a ver igual que
en los ejercicios que tengan para resolver van a ver como cosas más puntuales, ¿sí? Vamos a ir a lo más importante. Dentro de la teoría es necesario ver varias cosas para entender los conceptos y es más, hice un recorte grande porque hay un montón de cosas que fui pasando por alto. Pero bueno, vamos a lo más importante y a lo que a ustedes les va a servir en los próximos cursados también. Bueno, otro ejemplo, estos, como les digo, también los tengo acá porque yo después les subo todo esto y así los tienen a mano, ¿sí? Si no, el libro tiene tanta información que, aparte de que van a demorar un montón, por ahí no se van a perder, ¿sí? Prefiero que tengan esto también a mano como para saber a qué le prestan más atención rápido. Fíjense, ahora tenemos que encontrar la derivada, pero en un valor que ya no es un punto, no es un número, sino que es un punto genérico, es un a. ¿Qué es lo único que cambia? Y en lugar de poner un número y poder sacar las cuentas, lo voy a encontrar en a. Nada más, ¿sí? Entonces tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a dividido h. Por lo tanto, lo que sucede es que me queda algo genérico, que no puedo sacar cuentas con números, y bueno, hay que trabajar esa ecuación en forma genérica, ¿sí? Y llegamos a esto, ¿sí? A 2a menos 8. Que de nuevo es algo genérico que va a depender de ese punto a, ¿sí? Del valor que tenga. Ahora vamos a profundizar en este concepto. Otro ejemplo más, vamos a pasar rapidito. Tenemos una parábola, tenemos un punto, por lo tanto, porque acá nos piden la ecuación a la recta en el punto este específico, pero como ya teníamos la forma general, simplemente reemplazamos el valor 3 en esto que habíamos encontrado, ¿no? Y ahí tenemos el valor de la pendiente. Entonces después podemos encontrar la recta. Razones de cambio. Cuando hablamos de razón de cambio, lo que estamos en lo que estamos pensando es en un cambio infinitesimal, ¿sí? ¿Qué significa? Nosotros dijimos recién de que pensar en una recta tangente era tratar de achicar estos puntos, ¿no? Tratar de achicar la distancia que separa estos puntos lo que más podamos hasta que esos puntos prácticamente coincidan. Entonces lo que me iba a encontrar era ya no una recta secante, sino una recta tangente. Bueno, lo que nos vamos a preguntar después es qué pasa si esa recta tangente se mueve, ¿sí? Cambia, pero cambia muy poquitito, ¿sí? Por eso decimos es un cambio infinitesimal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos variar o mover ese delta x, delta y también va a variar, ¿no? Va a responder al cambio de delta x, porque lo que se mueve es el punto. Entonces, cuando hablemos de una razón de cambio instantánea, estamos instantáneo, a ver, instantáneo en el sentido, porque si nosotros pensamos en algo instantáneo, en general pensamos como en una foto de algo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo justamente es pensar en esos cambios que sean tan chiquititos que sean casi cero, prácticamente imperceptibles. Vieron que, a ver, ¿cómo se los explico? Para que sea más fácil todavía de entender. Mm, bueno, no sé si la analogía que voy a hacer les va a servir o les va a complicar más. Vieron que, por ejemplo, cuando uno piensa en un video,
uno dice, bueno, el video me graba una situación en un cierto tiempo. Pero en realidad, ese video no hace una grabación del tiempo en forma continua. Me hace una grabación en fotos, ¿no? Fotogramas. Lo que yo estoy viendo es una secuencia rápida de fotos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en un video que tenga más fotogramas por segundo, ¿sí? 60 fotogramas por segundo, 120 fotogramas por segundo. Cuantos más fotogramas por segundo, quiere decir que por segundo estoy viendo más fotos y me da una sensación de continuidad mayor que la que tiene menos, porque es como que no veo esos cortes. Ahí justamente lo que estamos haciendo es pensar en algo similar a esto, ¿no? Lo que estamos pensando es en hacer que ese tiempo entre fotos sea cada vez más pequeño. Y lo que estamos pensando es justamente en que sean momentos casi instantáneos, ¿no? Como que a nada del tiempo, a muy poquitito tiempo, ya tener nueva información. Bueno, esto sería como eso, ¿no? Lo que estamos pensando es en un cambio, cuando pensamos en un cambio instantáneo, obviamente no estamos pensando en que hay un movimiento cero, un desplazamiento cero, sino que el desplazamiento es muy pequeño, que tiende a ser cero. Por eso siempre cuando hablamos de tendencia, estamos pensando en un límite. ¿Se entiende lo que les digo? Más o menos. Claro, esa sería, eh, ese sería como un buen ejemplo. Es lo que yo les decía hace un rato. Vieron que si yo, por ejemplo, bueno, ustedes están en Río Colorado, supónganse, y quieren venir, quieren irse a las grutas. No sé cuánto demoran, como 4 horas. Si ustedes fueran de Río Colorado a las grutas y dicen, mira, recorrí, vamos a suponer, no estoy seguro cuántos kilómetros hay, pero son como 400 kilómetros, creo, ¿no? Uf, bueno, 250. Entonces, si ustedes dicen, mira, recorrí 250 kilómetros en 3 horas, yo te podría decir, ah, entonces fuiste a tantos kilómetros por hora. Pero eso es un valor promedio. No significa que desde que el auto arrancó y ustedes subieron hasta que llegaron a las grutas, fueron constantemente a la misma velocidad. Es simplemente un promedio. Obviamente en algunos lugares fueron más lentos y en otros más rápido. Ahora, calcular la velocidad instantánea es lo que nos hace el velocímetro, ¿no? El velocímetro, ¿qué nos dice? ¿A qué velocidad vamos momento a momento? Esa es la diferencia. ¿Se entiende la idea? El velocímetro nos dice todo el tiempo a qué velocidad vamos porque está todo el tiempo variando. Pero de nuevo, ese cambio, esa marca que nos da, tampoco es a un tiempo cero. Es un tiempo muy pequeño. Entonces lo que intentamos es que ese tiempo sea cada vez más pequeño para pensar en algo instantáneo. ¿Se entiende el concepto? Sí. Eh, sí, ahora vamos a ver unos ejemplos. Justamente cuando nosotros pensamos en el desplazamiento de un objeto, yo les decía, nosotros podemos fácilmente calcular qué distancia recorremos y cuánto tiempo. Ahora, cuando hablamos de velocidad, como les decía, la velocidad promedio es la división entre la distancia y el tiempo. Y cuando pensamos en la velocidad instantánea, va a ser la derivada de esa función eh, de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, por eso ahí vamos a ver que justamente aparece este concepto de que algo es en un cambio instantáneo. Entonces, cuando pensemos en calcular la velocidad instantánea, va a ser la derivada de la posición.
Y cuando pensemos en la aceleración, va a ser la derivada de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí surgen justamente, o sea, eh, los conceptos estos de derivadas son tan importantes porque nos permiten a un objeto en movimiento calcular la velocidad y la aceleración en cualquier punto del recorrido, en forma instantánea. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Pero sí, las fórmulas que aprendemos en secundaria son, eh, nada, son resumidas y no funcionan como deberían. Derivadas de funciones. ¿Por qué derivadas de funciones? Porque nosotros hasta el momento venimos calculando derivadas de funciones, pero en un punto. ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente en este punto? Lo que vamos a hacer ahora es calcular o tratar de calcular eso, pero en forma general. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero cómo podemos hacer alguna aproximación o cómo deberíamos pensar una aproximación de una derivada, de una función derivada mediante un gráfico. ¿Sí? Esto va a ser, repito, una aproximación, o sea, vamos a ir mirando algunas cosas que nos interesan. Ya en un rato lo vamos a hacer más estricto. Acá nos dice, tenemos la gráfica de una función f y queremos encontrar la gráfica de la derivada de f. ¿Qué significaría? Que ya no estamos pensando en la pendiente, ¿sí? En la pendiente en un punto. Vamos a pensar en qué pasa con los valores de las rectas tangentes, con las pendientes de las rectas tangentes, en todos los puntos de la gráfica. O sea que lo que deberíamos hacer es analizar todos los puntos de ese gráfico. Para eso vamos a buscar algunos puntos que nos interesen. Por ejemplo, si nosotros sabemos que este es el gráfico de f, podemos decir, bueno, mira, en este punto A, que va a estar acá entre el 1 y el 0 aproximadamente, en este punto, la pendiente de esa recta tangente es 0, porque nos queda una recta horizontal. En este punto B, que está por acá, también la recta se hace 0. ¿Se imaginan la recta, no? Sí, es una recta que se va como desplazando acá por esta, ¿cómo es? Por este gráfico, por la curva, se va desplazando como si fuese un palito, ¿no? Algo recto, que se va desplazando y yo punto a punto lo que puedo ir calculando es cuánto vale la pendiente de esa recta. A ver, esperen que hay alguien queriendo ingresar a la reunión. Buen día. Ah, salí de la... No importa. Ya volvemos. Se me salió la presentación. Ya, ahí estamos. Les decía, se imaginan lo que, o sea, entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Ya no estoy calculando la pendiente de la recta en un único punto, sino que estoy haciendo como un barrido de la función en todos sus puntos. Entonces, lo primero que nos llama la atención y lo primero que tenemos que identificar es cuando esa recta queda horizontal y por lo tanto su pendiente es cero. ¿Sí? Esa recta, ¿en qué puntos creen ustedes que va a pasar eso? O sea, lo están viendo, pero a ver si lo pueden deducir. En los máximos y mínimos. ¿Sí? En los máximos y mínimos, en los máximos y mínimos de la función, esas pendientes, o sea, la derivada de esa función, va a ser cero. Y lo que nosotros podemos intuir después es si entre esos ceros, ¿sí? Que ya conozco, la pendiente es positiva o negativa. Por ejemplo, entre el punto A y el punto B, si yo corriera este pedacito de segmento, esta recta, lo que vamos a ver es que
es positivo, ¿no? Porque me quedaría una recta así. Entonces tiene pendiente positiva, que acá crece rápidamente y luego va decreciendo hasta llegar nuevamente a cero. Luego, o sea, va decreciendo, sigue siendo positiva, pero cada vez más chica. Y luego acá es negativa, porque va en el otro sentido, ¿no? Negativa cada vez más grande hasta que llega un punto en el que empieza a disminuir de nuevo y llega a cero. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? ¿Se imaginan ese segmentito o esa recta desplazándose por la función? Ahora después lo vamos a ver. Ahora ya lo voy a buscar en el gráfico. Me parece que va a ser más útil. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces con esta información? Describir cómo va a ser la función derivada, ¿sí? Esta rosada que tenemos acá, a ver si tengo... Ah, pensé que los tenía juntos. Bueno, esta va a ser la función derivada. Justamente en los puntos A, B y C, lo que vamos a tener son los ceros que habíamos dicho, ¿no? Las raíces. Y entre esas raíces, nuestra derivada va a ser, recién dijimos, positiva entre A y B, negativa entre B y C. ¿Se entiende? Lo que cambia es qué valores de positividad tiene si crece o decrece. ¿Sí? Entre A y B era positiva, entre B y C era negativa. Dijimos, crecía rápidamente hasta llegar a un punto máximo y luego empezaba a disminuir, ¿no? Era esto. La función crece en sus valores dependientes hasta un punto que no va a seguir creciendo y luego empieza a disminuir hasta que vuelve a cero. Entre el punto A y el punto B, entonces la derivada va a tener este comportamiento. ¿Se ve más o menos cómo se tiene que analizar? ¿Sí? A ver, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a... ¿Tenía abierto GeoGebra todavía? Sí. Vamos a verlo acá. Yo tengo esta función. Dijimos, cuando hablemos de derivada, lo que estamos pensando es en la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer es por un ratito apagar los puntos A y B y nos vamos a quedar con la recta tangente en el punto A. Esta es la recta tangente. ¿Sí? Este valor era de la recta secante, así que esto no nos interesa. Esta es la recta tangente. En este caso tiene una pendiente 2. ¿Sí? En este punto. Yo les decía, pensar en la función derivada es pensar en qué pasa cuando yo esto lo desplazo punto a punto. Miremos solo el punto A, ¿eh? Esto ya no nos interesa. ¿Qué pasa cuando yo desplazo esta función, este punto, perdón? ¿Qué va pasando con las pendientes de esa recta, tangente? Si ustedes hicieran el gráfico en XY de esos puntos, de esos valores, estarían obteniendo un nuevo gráfico que sería el de la recta, el de, el de la, el de la derivada, que yo ya lo tengo escrito acá. Mira, vamos a ver un ejemplo que sea bien claro. Si yo me voy acá al x1, me voy acá al x1, ¿sí? En el x igual a 1, la pendiente de mi recta es 2.
Bueno, mi ecuación de la recta tangente es esta, o sea, de la derivada. Fíjense que si yo me paro en el 1 y subo hasta acá, ¿dónde llego? Al 2, ¿sí? Entonces, esta línea naranja, que ahora vamos a ver por qué es 2x, ahora en un ratito, o sea, esto se podría hacer con la definición, ¿no? Si yo derivo esta ecuación, esta función, perdón, me va a dar 2x. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto 1, que veo que es 2, tiene que coincidir con el punto este 2, ¿no? Con la altura. Y así con todos. Si yo, por ejemplo, me vengo hasta acá, vamos a suponer que estoy ahí. Ahí vamos a tratar de darle al 1,5. Ahí. Fíjense, estoy en el valor de x 0,70 y algo. Es este valor de a, ¿no? Entonces, la pendiente de esa recta es 1,5. Bueno, cuando yo subo hasta la función acá, estoy llegando a la altura 1,5. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo en realidad es, cuando yo pienso en la función derivada, ¿sí? En la función derivada, lo que estoy obteniendo es todos los valores, o sea, lo que me está dando esa función derivada es los, todos los valores de todas, los valores de todas las rectas tangentes a la función en todos los puntos. ¿Se entiende la idea? ¿O no? Por un lado, vimos al principio la derivada en un punto. ¿Sí? La derivada en un punto lo podíamos calcular con el límite evaluado en ese punto. Ahora, cuando hablamos de la función derivada, que esa función derivada también se puede encontrar, dijimos por definición, que había un ejemplo, o ahora lo vamos a hacer por reglas de derivación, la función derivada lo que me va a dar es el valor de la recta tangente en cualquier punto de esa función verde, en este caso, ¿no? De esa función f. Bueno, si todavía no termina de cerrar el concepto, no se preocupen, porque ahora lo vamos a seguir analizando. Y a medida que avancemos lo van a ir entendiendo más. A ver, en este ejemplo tenemos una función f que se llama x3 es x al cubo menos x. La reunión sigue, ¿no? Sí, 8 minutos. Bien, avísenme por favor porque yo no veo el reloj y así cortamos y nos volvemos a conectar. Entonces les decía, esta función f de x, en este caso es x al cubo menos x. Nos piden encontrar la fórmula para la derivada. La derivada se escribe con la misma f, pero con un pequeño, una comillita ahí, ¿no? Entonces, esta es f de x. Cuando hablemos de f', vamos a decir f' de x, va a ser la derivada. Y después tenemos que hacer las gráficas. Ahí tal vez se va a entender más este concepto que les digo. ¿Cómo vamos a encontrar la derivada entonces de f de x? Por el momento, con la definición. ¿Sí? Entonces, yo sé que plantear estos límites no es nada lindo, pero es la definición. ¿Sí? O sea, calcular el límite cuando ese h tiende a 0 de la función en el punto x más h menos f de x dividido h. Este es el general. Después reemplazamos. En este caso, esta es nuestra función, entonces esto va a ser la función en lugar solamente de x en un x más h. Esta es la función en x dividido h. Bueno,
acá hay que resolver, en este caso tenemos un cubo que no está tan fácil, hay que resolver todo, simplificar todo lo que se pueda, evaluar la función en x en h tendiendo a 0 y nos da este resultado. ¿Este resultado qué es entonces? Es la función derivada. ¿Sí? Nosotros tenemos una función, que ya sabemos lo que es una función, tiene su valor x, ¿sí? Como variable independiente, y de esa función podemos sacar la función derivada, que es lo que acabamos de hacer mediante la definición de derivada, ¿sí? Con el cálculo del límite. Esa función derivada, ahora después vamos a seguir investigando qué información nos da, pero por ahora es la función derivada de esta que teníamos, ¿sí? Una es f de x, la otra es f' de x. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Vamos de a poco. Bien. ¿Qué pasa con el gráfico? A ver, tal vez acá se va a entender más porque los podemos comparar rápidamente. Tenemos f, que tiene esta forma, y tenemos f', ¿sí? O sea, esta celeste es el gráfico de x cubo menos x, y esta rosa es el gráfico de esta que encontramos como función derivada. ¿Cómo está relacionado uno con el otro? Fíjense, en este puntito, que está acá entre 0 y 1 y menos 1, en este puntito la función f tiene un máximo. Por lo tanto dijimos, si nosotros trazáramos una recta tangente ahí, esa recta tangente tendría pendiente 0. ¿Qué significa eso? Que en ese valor tengo que tener una raíz en mi derivada. En este otro punto hay un mínimo de la función, por lo tanto la pendiente nuevamente se va a hacer 0, la pendiente de la tangente, por lo tanto la derivada tiene que tener un 0, una raíz. Si yo pensara en las rectas tangentes entre el máximo y el mínimo, acá, en este pequeño intervalo, todas las rectas tangentes irían en este sentido, por lo tanto tienen pendiente negativa. Eso significa que entre esas dos raíces, la función derivada tiene valores negativos. ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? Hacia la izquierda del máximo, todas las pendientes de las rectas tangentes serían positivas. Por lo tanto, la derivada tiene valores positivos. Hacia la derecha del mínimo, todas las pendientes de las rectas tangentes tendrían pendientes positivas. Por lo tanto, la derivada tiene valores positivos. Entonces tenemos una función, que es una función cúbica, y una derivada, que en este caso es una cuadrática. La derivada lo que me da son los valores, ¿sí? Lo que voy a obtener de acá son los valores de las rectas tangentes a esta curva. Esa es la información que tengo, ¿sí? La función derivada lo que me da es los valores de todas las rectas tangentes a la curva o a la función f, que a mí la que me interesa es f. ¿Se entiende un poco más la relación que existe entre una función y su función derivada? Bien. No quiero seguir avanzando a lo loco si no entienden esto porque eh, no tendría sentido, ¿sí? Por eso hay veces que soy pesado con la repetición, pero necesito que realmente vayan entendiendo y no que se queden colgados demasiado porque si no, les digo, repito, no tiene sentido avanzar sobre algo que no entienden. ¿Me van siguiendo con la idea? A medida que veamos ejemplos y que yo sé que ahora lo que más asusta es este cálculo de límite, pero después vamos a ver que calcular derivadas no es tan difícil, esto ya no lo vamos a hacer, van a ver que el tema relaja un poco, ¿sí? Y en realidad es bonito.
¿Hasta acá vamos? Ujú, 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 exactamente. Y sí, 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 sí. Ahora después vamos a hacer, vamos a ver ejemplos y mañana vamos a ver algunos ejemplos más de aplicaciones, ¿sí? Incluso vamos a ver de cómo poder encontrar esas fórmulas, ¿sí? Porque uno dice, bueno, una derivada, pero también vamos a ver que hay otros métodos como para poder encontrar eso. Va a estar muy bueno. Bueno, em, seguimos un poquito más. Otro ejemplo del cálculo de una función derivada por definición, un poquito más difícil, como para que tengan varios ejemplos a mano. Fíjense que acá ya no se usa el a, también por eso está, o sea, perdón, no se usa el x, no se usa el h, sino que se usa el delta x, ¿sí? Pero el planteamiento es análogo, ¿sí? Simplemente cambio el h por un delta x. Bien, nuevamente tenemos una función f y su derivada, que en este caso es una recta, ¿sí? Otras notaciones, porque acá tenemos el problema que comentamos al principio. Como hubieron dos estudios por separado de Newton por un lado y de Leibniz por otro, existen muchas notaciones para las derivadas, ¿sí? Es más, fue todo un problema de los matemáticos de la época, que algunos se pusieron de parte de Newton, otros de Leibniz, todos se pelearon entre sí e Inglaterra quedó separada del resto del continente europeo en cuanto a trabajos y a socialización matemática y, y bueno, eso conllevó a que más adelante los alemanes principalmente bueno, y algunos franceses como que hicieran grandes avances en el campo de la matemática y los ingleses quedaron un poquito atrás, ¿sí? Porque se desconectaron, se abrieron en la época, se separaron. Pero el tema de que hubiesen eh, dos estudios por separado que en realidad afrontaban el mismo problema, llevó a que hayan varias formas distintas de escribir las derivadas, algunas más fáciles que otras, algunas más útiles en ciertos contextos que otras, ¿sí? Por eso que en general, ustedes van a ver que cuando hablemos de derivadas las vamos a llamar así, f' de x. También la vamos a encontrar, como sabemos que la función es con su variable dependiente es y, a veces aparece y' o aparece dy dividido de x, que esto vamos a llamar diferencial de y dividido el diferencial de x, ¿sí? Que no es lo mismo que el delta. El diferencial va a ser ese movimiento ínfimo, ahí se lo vamos a llamar diferencial. Bueno, existen diferentes formas, ¿sí? O eh, la derivada en el punto, se puede escribir así, o sea, van a ver que vamos a ir encontrando diferentes formas de notación, pero en general nosotros vamos a utilizar estas dos o estas tres primeras que están acá. Pero para que sepan que hay otras. Bueno, esto nos lleva al concepto de hablar de que una función es derivable, ¿sí? Porque hasta el momento nosotros dijimos, bueno, tenemos esta función, la derivamos y encontramos esta otra. Perfecto. Ahora, ¿siempre una función le vamos a poder encontrar derivada? ¿O a una función le vamos a poder encontrar derivada? Bueno, en realidad no, ¿sí? No es que ese proceso lo podemos hacer indiscriminadamente para la función que aparezca. Vamos a necesitar que esa función sea derivable. Vamos a pensarlo primero en un intervalo abierto, ¿sí? En un intervalo abierto a b, o puede ser de a infinito, o de infinito a, o de menos infinito menos infinito, digamos, en un intervalo que nos interese. Eh, esa función entonces va a ser derivable si la derivada existe en todos los puntos
del intervalo, ¿sí? Y por lo tanto eso nos lleva a un pequeño teorema que nos dice que si f entonces es derivable, entonces f es continuo, ¿sí? En el punto. Es decir, si por dato nosotros sabemos que una función es derivable, automáticamente sabemos entonces que la función es continua. Lo que no se va a cumplir es el recíproco del teorema. Es decir, si una función es continua, aseguramos que la función es derivable. Eso es lo que no va a ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber casos, como por ejemplo el valor absoluto, la función valor absoluto, que va a ser continua en x, porque lo es, pero no va a ser derivable, ¿sí? Vamos a verlo gráficamente como para que sea más simple. ¿Cuándo deja de ser derivable una función? ¿En qué momentos? Cuando el gráfico de la función, o de hecho la función misma, tenga una esquina, tenga como una punta, ¿sí? Esquina, pico, una puntita. En ese valor, en ese punto, la función no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Porque cuando nosotros pensemos en la función, pensemos que hablar de la derivada, de nuevo, es pensar en la pendiente de la recta tangente. Entonces, si nosotros miramos las pendientes de las rectas tangentes a la izquierda, en este caso serían positivas y van a ser cada vez más grandes. Y luego cuando pensamos a la derecha, son negativas. O sea, hay un cambio abrupto, ¿no? Hay un cambio brusco de, eh, de las pendientes de las rectas. En ese punto, entonces, la función deja de ser derivable, ¿sí? Si la función tiene una discontinuidad, tampoco va a ser derivable, ¿sí? O sea, va a ser derivable, podríamos encontrar derivadas a la izquierda y derivadas a la derecha, pero no va a ser función derivable, porque ahí estaríamos diciendo entonces que puedo encontrar la derivada en todos los puntos y acá eso no lo voy a poder hacer, porque recordemos necesitamos calcular un límite. O cuando tengamos una recta vertical, sí vamos a ver que esos puntitos también son importantes, ¿sí? Son los que vamos a llamar puntos de inflexión, ¿sí? Son puntos en los que la función pasa de tener una concavidad a otra concavidad, ¿sí? O sea, pasa de ser como... habíamos hablado ya de concavidades, creo. Pasa de ser lo que llamábamos cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, ¿no? Ese cambio de concavidad se produce en un punto específico que llamamos punto de inflexión. En ese punto, la pendiente de la recta sería una pendiente, una recta vertical, por lo tanto tendría pendiente infinita. Entonces, en ese punto, tampoco la función va a ser derivable. ¿Me siguen hasta acá?